El beleño es una hierba bienal o anual, dependiendo de la semilla, y es un miembro de la belladona, u oficialmente de la familia de las solanáceas, lo que explica su lugar de prominencia en un jardín de brujas. La prominencia no se gana por el tamaño, sino por una larga historia de uso espiritual, oculto y médico. Se dice que daba la vista a los oráculos y hacía volar a las brujas. Flores amarillas en una de las plantas más oscuras que habitan en los jardines de una bruja. El primer efecto del beleño es una molestia puramente física. Las extremidades pierden la certeza, los dolores se clavan en la cabeza y comienzas a sentirte extremadamente mareado. Te ves al espejo y puedes distinguir tu cara, pero más borrosa de lo normal. Se experimenta con la sensación de que la cabeza aumenta de tamaño, más ancha, más sólida, más pesada, como envuelta en una piel más firme y gruesa. El espejo en sí mismo parece oscilar y resulta difícil mantener la cara dentro de su marco. Los discos negros de las pupilas son inmensamente grandes, como si todo el iris, que normalmente es café, se hubiese vuelto negro. A pesar de la dilatación de las pupilas, la visión en realidad no mejora. Al contrario, los contornos de los objetos se vuelven brumosos como una fina niebla. Los dientes se aprietan y una rabia vertiginosa se apodera del cuerpo de las personas. Pero también hay un impregnado de un peculiar sentido de bienestar, conectado con la loca sensación de que los pies poco a poco se aligeran, expandiéndose y desprendiéndose del propio suelo. Cada parte del cuerpo parece ir por su propia cuenta. Hay temor de que uno se estuviera desmoronando. Al mismo tiempo, se experimenta una embriagadora sensación de estar volando. Yo soy el documentalista y esto es Cómo vuelan las brujas. Desde las sombras hasta la luz, desde el misterio y la intriga, tocando temas tabú. Y descubrí en medio de la terquedad que existen mundos paralelos. Y a través de mis errores conocí la humildad, haciendo un pacto con el cielo. Yo soy el documentalista. Las brujas usaban el beleño en sus brebajes de medianoche, como parte de su poción voladora, y también se usaba como forma maliciosa para inducir convulsiones en las víctimas. La muerte por beleño es realmente espantosa. Curiosamente, los efectos de la ingestión de beleño no se intensifican, ya que la dosis aumenta tanto que las diferentes dosis producen efectos poco confiables. Las dosis bajas también pueden inducir un poco de lujuria. Pero hay métodos más seguros que el beleño para eso. La sobredosis de beleño lleva primero a un delirio, luego a un coma, a un fallo respiratorio completo y, por supuesto, a la muerte. Pero, ¿cómo hacen las brujas para usar el beleño y poder volar? Las características del beleño. Oceamus niger. El beleño tiene flores en forma de campana que crecen tanto singularmente como en espigas, y son típicamente de color amarillo pálido, revestidas de venas púrpuras y garganta. Aunque son comunes las variaciones en el color y la prominencia de las venas, el gris verdoso tiene vetas vivas y pálidas, y las hojas están cubiertas de pelos pegajosos al tacto y de mal olor. El fruto, bloqueado a la vista por los sépalos fusionados, es una cápsula ovalada en forma de huevo.
de aproximadamente 1 pulgada de largo y contiene cientos de semillas minúsculas. El enequén tiene una larga raíz de mandrágora, como la raíz primaria, pero todavía puede ser plantada en contenedores. El beleño es positivamente letal en dosis altas, alucinógeno en dosis más pequeñas y puede causar irritación de la piel solo por tocar la planta. El beleño se puede encontrar en los países del sur y centro de Europa, así como en la parte occidental de Asia. Un trabajo publicado en 1672 mostraba que ya había sido introducido en América del Norte y había surgido desde que los ingleses plantaron y mantuvieron ganado en Nueva Inglaterra, que lo utilizaban con fines medicinales y quizás ocultos. También se conoce en Irlanda, Escocia, Inglaterra y Gales. Curiosamente, se dice que el beleño es la planta que más se encuentra en el muro occidental del Templo de Herodes en Jerusalén, que contiene el famoso Muro de los Lamentos. Se considera invasora en algunos lugares, ya que brota en los bordes de las carreteras, campos, lugares de desechos y jardines abandonados. El beleño, o como su nombre científico lo indica, el Ioseamus niger, negro, y el Ioseamus albus, o beleño amarillo o blanco, son los tipos que más se utilizan para la magia y la brujería. El beleño tiene una variedad de nombres, incluyendo sombra nocturna apestosa, Oxbean, Jupiter's Bean, Bilsenkraut, sinfónica, casilata, Henbel, casilago, Deus Cavalinus, Ioseamus y Yusquiame. El nombre beleño data de la Edad Media, alrededor de 1265. Aunque era conocido y usado desde la antigüedad. Hay un debate sobre lo que significa el nombre, pero a menudo se cree que significa simplemente gallina. Se refiere a una palabra similar relacionada con la muerte, ya que las gallinas no comen beleño. También se ha relacionado con Hen, un dios alemán, y Vil, una diosa escandinava. Los griegos tienen una rica historia con el beleño. Creían que los muertos en el Hades llevaban coronas hechas con la planta para hacerles olvidar quiénes eran, y se les dejaba vagar sin rumbo por las orillas del río Estigia. Plinio condenó al beleño como un intoxicante, aunque también era un remedio para el exceso de vino. Discórides, escribiendo en el primer siglo después de Cristo, reclamó el beleño como un sedante que en pequeñas dosis es efectivo para tratar la manía y la locura. Pero la locura significaba algo diferente para los griegos. Para ellos, la locura podía ser el hecho de ser inspirado divinamente, ya sea por las musas o por dioses como Afrodita. El amor que explica las creencias afrodisíacas. Así como Dionisio, que presidía todas las cosas embriagadoras, particularmente el vino. Y grandes dosis de beleño pueden ser bastante intoxicantes, con una larga historia de usos místicos y espirituales. Los druidas de las tierras celtas, así como los griegos antes que ellos, creían que los estados de trance traídos por el beleño te ponían en contacto con lo divino, una forma de conciencia sagrada. Tanto los griegos como los galos conocían el poder de este veneno y cubrieron las flechas y lanzas con una poción para hacerlas aún más letales. El beleño a menudo es tóxica para los animales, tanto salvajes como domésticos. Los pájaros, los peces y el ganado son particularmente afectados. Pero algunas criaturas, incluyendo ciertas polillas, mastican el beleño sin resultados negativos. De hecho, a los cerdos les encantan los efectos intoxicantes.
Desde los ungüentos voladores de brujas hasta el arte del mago, el beleño tiene una larga historia en las artes oscuras. Las brujas bebían la decocción del beleño y tenían esos sueños por los que eran torturadas y ejecutadas. También se usaba para los ungüentos de las brujas y para hacer el tiempo y conjurar espíritus. Si había una gran sequía, se mojaba un tallo de beleño en un manantial y se rociaba la arena cocida al sol con esto. El lugar del beleño en la magia y, de hecho, el jardín de una bruja proviene de su inclusión en la poción voladora de las brujas, así como de otros usos diabólicos. Se cree que se utilizaron desde la Edad Media. Durante un rastro de brujas en Pomerania, una mujer confesó haberle dado a un hombre semillas de beleño para afligirlo con una erección eterna. Loca de lujuria, la transcripción continúa diciendo que la bruja admite haber esparcido una vez más semillas de beleño entre dos amantes y pronunciar la siguiente fórmula: aquí siembro semillas silvestres, y el diablo me aconsejó que se odiaran y evitaran hasta que estas semillas se separaran. La fórmula del beleño para poder volar como una bruja no puedo revelarla en este video, debido a que es importante tu seguridad, y sobre todo porque se trata de una planta sumamente tóxica. Cualquier persona que no sepa utilizarlo debidamente podría correr peligro. Así es que, si realmente estás interesado en conocer la fórmula, tendrás que investigarla por tu propia cuenta. O te la vendo. Y yo soy el documentalista. Y esto fue Cómo vuelan las brujas.